Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ingeniero. Como está, vamos a hablar sobre los capítulos estratégicos de la ley y el reglamento del servicio público de energía eléctrica para la materia de mercado eléctrico. Mi nombre es Eric Pinargote. Vamos a hablar sobre la ley orgánica del servicio público de la energía eléctrica. Capítulo 1, vamos a ver los aspectos generales. Capítulo 2, estructura y funcionamiento del sistema eléctrico ecuatoriano. Capítulo 3, concesiones, permisos y licencias. Capítulo 4, régimen tarifario. Capítulo 5, la eficiencia energética. Capítulo 1, aspectos fundamentales. Tenemos como objeto establecer las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica, LOSPE, cumpliendo los principios constitucionales de accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia y participación, garantizando la transparencia en todas sus etapas y procesos. Alcance. Las normas del presente reglamento prevalecerán sobre cualquier otra disposición de menor jerarquía y son de obligatorio cumplimiento para el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, empresas eléctricas de generación como son la transmisión, la distribución y la comercialización, autogeneradores, consumidores y usuarios finales del servicio público de energía eléctrica. Grandes consumidores como son las personas naturales, puede ser personas jurídicas relacionadas con el sector eléctrico y las demás entidades del Estado. Bueno, en el marco de sus competencias, tenemos también las disposiciones del presente reglamento serán complementadas con las regulaciones y normativas emitidas por la ARCONEL y el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales no renovables. Capítulo 2 tenemos como estructura y funcionamiento del sector eléctrico ecuatoriano. Tenemos que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el MER, es el organismo rector planificador del sector eléctrico. Le corresponde definir y aplicar las políticas, evaluar que la regulación y control se cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica, como son la identificación y seguimiento de la ejecución de los proyectos. También se otorgan títulos habilitantes en los que evalúan la gestión del sector eléctrico, como son la promoción y ejecución de planes y programas de energías renovables, los mecanismos para conseguir la eficiencia energética de conformidad con lo dispuesto con la Constitución y la ley. Atribuciones y deberes. Estos son deberes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en materia eléctrica, energía renovable, eficiencia energética. La Agencia de Regulación y Control y de Electricidad, ARCONEL. Tenemos que esta agencia de control, como es la ARCONEL, es el organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad es una institución de derecho público con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica y económica y patrimonio propio. Está adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El presupuesto de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, se financiará con los recursos provenientes del presupuesto general del Estado. La agencia ARCONEL no ejercerá actividades empresariales en el sector eléctrico, solamente se dedica al área física y de control. Operador Nacional de Electricidad, SENACE. Este Operador Nacional de Electricidad, SENACE, constituye un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Este actuará como un operador del Sistema Nacional Interconectado y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, en el cumplimiento de sus funciones, deberá resguardar las condiciones de seguridad y calidad de operación del Sistema Nacional Interconectado, sujetándose a las regulaciones que expidan la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL. Participación empresarial. El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a empresas públicas creadas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas de actividades en generación, transmisión y distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público en general.
Para el cumplimiento de estas actividades, las empresas públicas podrán celebrar todos los actos o contratos de adquisición de bienes, de ejecución de obras o prestación de servicios que consideren necesarios. Este Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a las empresas mixtas a las cuales tenga el Estado mayoría accionaria las actividades de generación, transmisión y distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general, en los términos previstos en esta ley. Su gestión se circunscribirá a la ejecución y el desarrollo de proyectos y actividades que no puedan ser llevados a cabo por las empresas públicas, conforme lo determine el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Capítulo 3. Los títulos habilitantes. En esta parte vamos a ver que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable es el encargado de tramitar y emitir los títulos habilitantes siguientes: autorización y operación, y el segundo, contrato de concesión. Para el caso de empresas mixtas privadas de economía popular y solidaria, empresas estatales, extranjeras y subsidiarias de estas, o consorcios en los que dichas empresas estatales tengan participación mayoritaria, o sea que se unan algunas empresas. Los plazos de duración de estos títulos habilitantes se determinarán en base a un análisis financiero, obviamente que debemos realizar como ingenieros, que permita en primer lugar la amortización de las inversiones a realizarse y la obtención de un razonable utilidad. Y, en segundo lugar, la importancia del aporte técnico, económico y social para el desarrollo nacional. Vamos a ver que la autorización de operación y el contrato de concesión. Vamos a ver la autorización de operación. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tramitará y emitirá la respectiva autorización de operación para la ejecución y operación y funcionamiento de proyectos desarrollados por empresas públicas y mixtas. Cabe recalcar que sin un permiso o autorización no podemos realizar ningún trabajo. El contrato de concesión. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable suscribirá contratos de concesión con empresas privadas y de economía popular y solidaria cuyos proyectos hayan sido incluidos en el PME, o aquellos que al no constar en el PME hayan sido compuestos por las referidas empresas, observando la normativa expedida para el efecto. Capítulo 3, en el reglamento tenemos que como entidad competente corresponde al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables otorgar, modificar y extinguir los títulos habilitantes para la participación en las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público en general, importación y exportación de energía eléctrica, para lo cual el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables emitirá la normativa correspondiente. La participación en proyectos dentro de las actividades señaladas en el párrafo precedente podrá darse para todas las etapas del proyecto, incluido el diseño, construcción y operación, mantenimiento, o únicamente para la etapa de operación y mantenimiento, incluida la administración. Vamos a ver el régimen tarifario. Tenemos por el reglamento que el Arconel dentro del primer semestre de cada año determinará los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización y de alumbrado público general, que se aplicarán en las transacciones eléctricas que servirán de base para la determinación de tarifas al consumidor o al usuario final de inmediato al año subsiguiente. En los casos expresamente establecidos en la regulación correspondiente, se podrán revisar las tarifas aprobadas para el año de vigencia. El Arconel, previo al estudio correspondiente, podrá fijar tarifas que promueven e incentiven el desarrollo de industrias básicas, considerando para el efecto la utilización de energías renovables y amigables con el medio ambiente, a precios competitivos y estables o subsidios de ser necesarios. Con esto tenemos algunas competencias del régimen tarifario, como son principios tarifarios, costo del servicio público de energía eléctrica, pliegos tarifarios, pagos de servicios de entidades y organismos del sector público, subsidios, facturación a consumidores o usuarios finales. Capítulo 4, en la ley, vamos a ver el régimen económico y tarifario. Es un análisis y una determinación de costos de servicio público de energía eléctrica. Corresponde al Arconel elaborar anualmente
Un análisis para la determinación de los costos de servicio público de energía eléctrica, a partir de los costos de las actividades de generación, como son transmisión y distribución, comercialización de energía eléctrica, y en conformidad con las políticas para el efecto, defina el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales no renovables, como vamos a ver algunos aspectos que son como costo de generación, el costo de la transmisión. eh, Estos son muy importantes, como nosotros hemos estado estudiando, el costo de producción o de generación y también el costo de transmisión de la energía eléctrica, de la distribución y comercialización, de disponibilidad y confiabilidad para empresas públicas. En esta parte nosotros tenemos que ser bien eficientes, o sea, tener una potencia y una frecuencia estable para poder servir, un buen costo, y el costo del servicio de alumbrado público en general, que es es régimen económico del Estado. Vamos a la eficiencia energética, según el artículo 74, como objetivo, tendrá como objetivo general la obtención de un mismo servicio o producto con el menor consumo de energía. O como ya les dije, tenemos que tener el menor consumo de energía para poder aumentar la eficiencia de la economía en la sociedad en general y en particular del sistema eléctrico. Dos, promover las conductas orientadas al empleo racional de los recursos energéticos, priorizando el uso de energías renovables. Como nosotros ya sabemos que tenemos hidroeléctricas, podemos también aplicar en plantas de energía fotovoltaicas, como tenemos la planta de energía eólica en Loja. Tenemos que tres, propiciar la utilización racional de la energía eléctrica por parte de los consumidores y usuarios finales. Tenemos que enseñarle a las personas que utilicen de manera correcta y adecuada, no desperdiciando la energía eléctrica. Cuatro, incentivar la reducción de costos de producción a través del uso eficiente de la energía eléctrica para promover la competitividad. Y disminuir el consumo de combustibles fósiles, como es el caso de allá en las Islas Galápagos, donde se utiliza mayor energía renovable, que no se utilice el consumo de energías fósiles, de combustibles fósiles para preservar el medio ambiente en ese lugar. Como seis, orientar y defender los derechos del consumidor o el usuario final. Y séptimo, disminuir los impactos ambientales con el manejo sustentable del sistema energético. El artículo 75, estableciendo las políticas de eficiencia energética, las políticas y normas que se adopten por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para el cumplimiento de los objetivos establecidos de esta materia, procurarán una mayor eficiencia en el aprovechamiento de las fuentes de energía y en el uso de la energía eléctrica por parte de los consumidores o usuarios finales. Dichas políticas deberán estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 76, vemos que el mecanismo de promoción a la eficiencia energética, el Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, promoverá la eficiencia energética mediante incentivos o castigos que se definirán en el reglamento general de esta ley y las regulaciones correspondientes. O sea que la eficiencia energética tenemos que tenerla bien correcta, ¿no? Para promover la eficiencia energética mediante incentivos o castigos, tenemos que enseñarle a las personas para el uso adecuado de la energía eléctrica. Bueno, el título 5, la responsabilidad ambiental. Los participantes mayoristas del sector son responsables de la obtención de los respectivos permisos ambientales y del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas en la normativa aplicable. En caso de determinación de un título habilitante, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables notificará a la Autoridad Ambiental Nacional que proceda a dejar sin efecto el permiso ambiental otorgado de manera previa a la suscripción del título habilitante. Bueno, y eso ha sido todo, ingeniero. Podemos ver que, como vimos al principio, tenemos algunos pasos como son los aspectos generales, la correcta distribución de la energía eléctrica, los títulos habilitantes, el aspecto económico, que es muy importante, y el aspecto ambiental. Eso es todo. Muchas gracias.